no estaba destinado a ser. Fanfic de My Little Pony. Por Princeless 911. Capítulo 3. Estoy en conflicto. El sonido pacífico de los árboles susurrando en el viento era lo único que podía escuchar, mientras Secora se balanceaba boca abajo sobre un bastón sin apoyo que la suspendía unos metros sobre un estanque poco profundo. Mientras continuaba manteniendo el equilibrio, Secora trató de despejar su mente mientras comenzaba a caer en un profundo estado meditativo. Sin embargo, no pasó un minuto completo antes de que sus pensamientos se nublaran con preocupación, ya que su equilibrio se rompió, lo que la hizo caer del bastón y caer al agua. Con el agua a menos de 2 pies de profundidad, Secora se puso de pie y se frotó la cabeza mientras miraba el agua debajo de ella justo cuando las aguas de asentamiento le revelaron su reflejo. Mientras Secora miraba su reflejo, sacudió la cabeza con decepción. Sabía lo que realmente rompía su concentración y sabía que iba mucho más allá de algo tan simple como el equilibrio. Lo que realmente estaba rompiendo su enfoque y le impedía aclarar sus pensamientos, era la idea de que dentro de las próximas 24 horas la única cebra que había visto desde que se fue de casa estaba a punto de irse. Tratando de pasar por alto su preocupación, Secora salió trotando de las aguas poco profundas y se dirigió a la orilla mientras se frotaba la cabeza con irritación. Siempre supo que su visita era solo temporal, y sabía que tan pronto como recuperara sus fuerzas, se iría, pero incluso con estas verdades dando vueltas en su mente, Secora no pudo evitar sentirse angustiada ante la idea de no volver a verlo nunca más. Este pensamiento la preocupó tanto que Secora decidió olvidarse de meditar por hoy mientras dejaba el bastón flotando en el estanque y comenzaba a trotar de regreso a su casa. De vuelta en el árbol de Secora, Seil estaba sentado en la cama mientras comenzaba a quitarse los vendajes de la pezuña del ataque de los lobos de la noche anterior. Aunque solo habían pasado 12 horas antes, la herida en su casco ya estaba curada dejando una pequeña calva donde cada diente del lobo rompía la piel. Seil sabía que si esta herida sanaba como el resto, entonces el pelaje de su abrigo volvería a crecer con el día y no dejaría cicatrices como los muchos cortes anteriores que ahora parecían inexistentes. Es decir, todo menos las costuras en su espalda, que aún no habían desaparecido por completo, pero se parecían a una herida cerrada y en proceso de curación. Cuando Zio miró por encima de su casco por última vez, se tambaleó hasta el borde de la cama mientras salía y se mantenía erguido sin dolor ni necesidad de ayuda. Sintiendo que su fuerza había regresado por completo, se dio varios pasos alrededor de la habitación para asegurarse de que estaba completamente bien. Mientras lo hacía, comenzó a trotar con pasos altos, saltando e incluso cambiando su postura para probar cada parte de sus músculos. Sin embargo, con cada acción, no podía sentir un solo indicio de su dolor que había sentido durante los últimos días, lo que significaba solo una cosa. Era hora de irse. Aunque se sentía completamente bien, Seil trotó hacia el espejo y se miró mientras examinaba cada parte de su cuerpo disfrazado de cebra en busca de cualquier signo de lesión, a pesar de que sabía que en realidad solo estaba retrasando su partida. Mientras se miraba en el espejo, Seil terminó de mirar su cuerpo mientras suspiraba decepcionado. Parece que estoy completamente bien. Supongo. Con un pensamiento profundo y preocupante, Seil se sentó frente al espejo mientras comenzaba a pensar en lo que sintió anoche. Comenzó a pensar en la vista de Secora mientras estaba parada en el borde del acantilado con la luciérnaga solitaria rodeándola mientras la suave sombra de luz que caía en cascada desde abajo iluminaba el área. Comenzó a pensar en la paz que ella estaba sintiendo, y la paz que comenzó a sentir exactamente al mismo tiempo. Trató de recordar las emociones que irradiaban de la vista mientras murmuraba para sí mismo, eso. No eran sus sentimientos. Pero la mía. Y se sintió como lo
De repente, la puerta de la casa se abrió cuando Secora entró trotando con una expresión infeliz en su rostro humedecido. Tratando de olvidar lo que estaba pensando, Seil se volvió hacia Secora mientras se sonrojaba un poco. «Oh. Buenos días. Yo Esperar. ¿Estás bien, Secora? Te ves un poco mojado». Secora trató de ocultar su preocupación mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza avergonzada. «Sí, bastante. Un accidente, al parecer. Las rocas estaban un poco resbaladizas cuando crucé el arroyo». Seil sonrió un poco mientras tomaba una toalla y se la daba. «Bueno, no todas las mañanas pueden ser perfectas». Mientras Secora tomaba el paño y se secaba, dudó mientras hablaba. «Tu marca de mordedura está curado, por lo que veo. Supongo que no interferirá mucho con el resto de tu viaje». Cuando Secora mencionó su mordedura, Seil comenzó a frotar el área donde fue mordido mientras respondía. «Oh. Sí, no era tan malo como mi dolor de todos modos, así que no me preocupé ni un poco. Aunque los puntos de sutura en mi espalda todavía se están curando». Secora se acercó a Seil mientras miraba más de cerca. «Ven a mí y déjame ver». Seil solo pudo ver cómo Secora se acercaba a él y miraba la herida que se curaba en su espalda. Mirando la herida desde solo unos centímetros de distancia, se dio cuenta de que se estaba curando, pero mucho más lento que el resto de sus heridas, por lo que asintió con la cabeza mientras comenzaba a volverse hacia su rostro. «La herida está bien por todo lo que puedo». Cuando Secora miró a Seil desde tan cerca como estaba, se encontró mirándolo a los ojos a quemarropa. Cuando los ojos de los dos hicieron contacto, tanto ella como él se congelaron por una fracción de segundo hasta que Seil se dio cuenta de lo que estaba pasando y miró hacia otro lado mientras se sonrojaba y se aclaraba la garganta. «Así que... micrómetro. ¿Todavía se está curando?» Cuando Secora se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ella también miró hacia otro lado y se sonrojó mientras trataba de romper la incomodidad. Sí. Por lo que puedo decir. Se está curando muy lentamente, pero se está curando bastante bien. Con unos días más y un poco de cuidado adecuado, la herida desaparecerá y sin cicatriz que soportar». Mientras apartaba la mirada de ella para romper la incomodidad, Seil comenzó a trotar hacia la cama que estaba usando mientras respondía. «Bueno. Si ese es el caso, entonces. Debería estar bien para prepararme para irme. Todavía tengo lugares a los que ir». Secora le dio a Seil una sonrisa falsa mientras respondía. «Sí, para encontrar tu marca y descubrir quién eres. Pero deseo darte algo por toda tu ayuda hasta ahora». Seil miró a Secora con curiosidad mientras trotaba hacia su caldero y recogía una alforja que estaba a su lado. Después de recoger la alforja, Secora trotó de regreso a Seil y sonrió agradablemente mientras se la ofrecía. «Toma esto, te ayudará. Algo de comida y provisiones para ayudarte en tu viaje. Simplemente toma el sendero principal y gire a la derecha cuando se divida. Y eso es todo lo que necesitas hacer, no se necesita mucho ingenio». Seil miró la bolsa mientras Secora la sostenía frente a él. No tenía idea de cómo reaccionar. Una cosa era que ella lo trajera y curara sus heridas cuando estaba herido, pero darle previsiones para ayudarlo en sus viajes. Nunca se le había mostrado tanta amabilidad en su vida, ni siquiera de su reina. Cuando Seil extendió la mano y agarró la alforja, miró a Secora con una mirada confundida mientras intentaba hablar. «Yo no sé qué decir. Pero... gracias». Secora sonrió mientras Seil se ponía la alforja. «Para agradecerme por esto, no veo la necesidad. Ayudar a un amigo es un acto bondad». Con una agradable sonrisa en sus rostros, Seil y Secora trotaron uno al lado del otro hasta la puerta de su casa mientras ambos salían y se detenían frente al sendero que se alejaba de su árbol.
Mientras Sei miraba hacia el sendero y hacia el bosque, se volvió hacia Secora y vaciló mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza avergonzado. Bueno, Secora. Yo. Supongo que esto es un adiós. También deteniéndose, Secora miró hacia otro lado mientras se frotaba el costado de la pezuña y respondió, sé que es. Y diré esto también. Que la buena fortuna te sonría. Sei se quedó allí unos segundos más mientras respondía, buena fortuna. Bueno, siempre y cuando me abstenga de volar. Supongo que siempre lo tendré. Aunque fue una risa incómoda, tanto Sei como Secora compartieron una breve risa antes de que Sei levantara su casco hacia ella mientras se detenía por unos segundos más. Bueno. Secora y MMM. Sei suspiró desesperado mientras le daba una palmada en el hombro y respondió, gracias por todo. Si yo alguna vez me encuentro en esta área, voy a pasar a visitarte. Secora solo pudo suspirar de decepción por sus acciones mientras lo miraba a los ojos y sonreía agradablemente. No puedo esperar hasta entonces, aunque sé que debo hacerlo. Por tu amistad, Sin, siempre confiaré. Sei sonrió mientras asentía con la cabeza y se volvía hacia el sendero. Bueno. Adiós. Secora. Tratando de no mirar atrás, y muy decepcionado de que solo la dejara con una palmadita en el hombro, Sei comenzó a trotar por el sendero mientras comenzaba a caminar por el sendero hacia la línea de árboles. Cuando Sei llegó al borde de la línea de árboles, justo antes de viajar fuera de la vista de Secora, hizo una pausa y se volvió hacia ella mientras sonreía y le daba un asentimiento amistoso despidiéndose de ella. Secora respondió saludándolo con la mano mientras se miraban a los ojos desde la distancia, por lo que solo podían suponer que era la última vez. Mientras él volvía al sendero, trotaba hacia la línea de árboles y desaparecía de su vista. Una vez que se fue, Secora suspiró por última vez mientras regresaba a su casa, trotaba adentro y cerraba la puerta detrás de ella. Tan pronto como Secora regresó a su casa, Sei, que solo se escondía detrás de la línea de árboles, se abrió paso alrededor del árbol de Secora y hacia el arbusto que albergaba su ala cortada. Mirando a su alrededor para ver que estaba solo, Sei metió la mano debajo del arbusto y sacó su ala mientras comenzaba a examinarla de cerca. Aunque había sangre seca en él, se sintió aliviado al ver que no había descomposición, ya que el delgado ala parecida a un insecto se cayó sin carne adherida. Sin embargo, la delgada película transparente, que le dio al ala su forma y apariencia, estaba profundamente asustada y dañada hasta un punto que lo habría dejado en tierra permanentemente si todavía estuviera unida. A pesar de que esto casi lo hizo renunciar a cualquier esperanza de volver a volar, Sei sintió que llevarlo con él podría ser beneficioso más adelante en caso de que encontrara una manera de volver a colocarlo. Entonces, con esperanza en sus pensamientos, Sei colocó el ala en la alforja que Secora le había dado mientras volvía a su rastro y continuaba su viaje, fuera del bosque Everfree. Mientras Sei viajaba, su mente comenzó a pasar por muchos pensamientos. Sin embargo, ninguno de ellos tenía nada que ver con los cambiantes, la reina Crisalis o incluso a dónde iba. Lo único que tenía en mente era pensar en lo que había sentido con Secora la noche anterior, lo que debería haber dicho o hecho cuando se despidió de ella por última vez, y por qué se sentía decepcionado de irse. Con estos pensamientos pasando por su mente, Sei murmuró para sí mismo, ¿por qué me siento así? Seguro que sentía algo por mí. Y me siento un poco mal por ignorarlos así. Pero me siento. No. No, es imposible. Riendo en su negación, Sei murmuró para sí mismo, pensar que un cambiante como yo. Enamorarse. Es ridículo. Quiero decir, incluso si pudiera, ¿por qué sería con una cebra de todas las cosas?
Con la mente nublada por la negación de sus propios sentimientos, Sei continuó su camino y se perdió por completo el giro que debía tomar para salir del bosque Everfree. En cambio, se encontró tomando el giro después de eso, lo que no lo llevó fuera del bosque, sino más adentro de él. Pronto, el cambiante aún disfrazado de cebra había viajado durante casi 3 horas antes de darse cuenta de que estaba completa y absolutamente perdido. Con sus pensamientos ahora enfocados en su situación, Sei miró al cielo y murmuró para sí mismo, genial. Falta menos de 1 hora para el atardecer y ni siquiera puedo encontrar la salida de este bosque. Ni siquiera pude encontrar el camino de regreso a lo de Secora para pedir indicaciones. Cuando Zio miró hacia el sendero desconocido, pudo escuchar gruñidos desde la línea de árboles mientras miraba para ver a un lobo solitario que lo observaba desde una distancia segura. Al ver a la cautelosa criatura, Sei sonrió mientras se volvía hacia la bestia y decía, ¿quieres volver a jugar? Al escuchar el sonido amenazante de su voz, el lobo de Tember se dio la vuelta y desapareció en el bosque, mientras Sei sonreía, no lo creo. Maldita sea, uno que puedo manejar, pero si llega la noche con más lobos de madera, me convertiré en leñador. Será mejor que encuentre refugio, y rápido. Acelerando sus pasos, Sei continuó viajando por el sendero mientras trataba desesperadamente de encontrar un lugar para refugiarse. No mucho después de su apresurada búsqueda, las nieblas comenzaron a rodar con el crepúsculo mientras cubrían su rastro y ralentizaban su viaje. Con pasos cuidadosos, Sei siguió el rastro lo mejor que pudo hasta que las nieblas espesas se volvieron demasiado y eclipsaron incluso el sendero debajo de sus cascos. Mientras Sei intentaba mirar a su alrededor, murmuró, genial. Esta mierda de nuevo. Tengo que tener cuidado, Secora no está aquí para evitar que trote por un acantilado esta vez. Con cada paso, Sei se preocupaba aún más ya que el sol casi se había ido y no podría defenderse si era atacado en esta niebla por la noche. Sei continuó en el sendero mientras se aseguraba de que cada paso que estaba a punto de dar fuera en el sendero debajo de él. Sin embargo, cuando su siguiente paso sonó como un golpe en una superficie de madera, Sei hizo una pausa. Pensando que el sonido de los golpes podría haber sido su imaginación, Sei dio el paso por segunda vez y luego raspó su casco por el suelo para descubrir que debajo de la tierra había una tabla de madera. Luego, cuando miró su siguiente paso, descubrió que también era de madera, pero era mucho más fácil de ver que el paso anterior. Mientras Sei miraba más adelante, a lo que revelaría la niebla, pudo ver que los tablones de madera debajo eran el comienzo de un largo puente de cuerda frente a él. Sin forma de identificar qué tan largo era el puente o incluso qué había al otro lado, Sei miró a su lado para ver las estacas de soporte que sostenían la barandilla de cuerda en su lugar. Sei alargó el casco y agarró la cuerda mientras la sacudía de un lado a otro tratando de probar su durabilidad. Entonces, cuando la cuerda demostró ser lo suficientemente resistente como para sostenerlo, Sei murmuró para sí mismo mientras comenzaba a cruzar, bueno, no es como si tuviera muchas opciones. Aquí no va nada. Sei luego trotó hacia el puente y comenzó a cruzar con extrema precaución en cada paso. No pasó mucho tiempo antes de que la espesa niebla cubriera no solo donde conducía el puente, sino también donde comenzaba el puente, sin mencionar el suelo que estaba a una distancia desconocida debajo de él. Sabiendo que había mucho en juego, la cebra falsa respiró hondo mientras continuaba con su objetivo actual de llegar al otro lado del largo puente de cuerda. Finalmente pudo suspirar aliviado cuando el suelo al otro lado del puente de cuerda emergió de la niebla mientras trotaba hacia el acantilado y miraba hacia el largo puente que acababa de cruzar. Vaya, me alegro de que eso haya terminado. ¿Pero dónde estoy? Cuando Sei miró hacia adelante, la niebla comenzó a diluirse cuando vio una enorme estructura sombría justo delante de él.
Con una curiosidad creciente, Sei se acercó lentamente a la enorme estructura de piedra, mientras lo que parecía ser una sombra gigantesca emergía de la niebla como viejas ruinas de un castillo abandonado. Cuando Sei miró los emblemas en la puerta del castillo, solo pudo murmurar para sí mismo, el símbolo de las hermanas Alicornio reales. Pero, esto no es Canterlot. Me pregunto qué. Antes de que pudiera terminar, Sei se giró y miró hacia la niebla detrás de él mientras escuchaba el fuerte aullido de los lobos madereros desde el otro lado del puente de cuerda. Entonces, con un pensamiento algo revivido de encontrar refugio, Sei abrió las enormes puertas mientras entraba en el antiguo pasillo del palacio. Con cada paso que pasaba, Sei se aventuró más y más profundamente en el castillo hasta llegar a las puertas de la antigua sala del trono del palacio. Sin embargo, cuando entró en la habitación, solo pudo detenerse en estado de shock mientras miraba hacia una habitación que casi fue demolida por la guerra. Se podían ver profundas cicatrices de la batalla en el piso y las paredes. El techo de arriba tenía agujeros que fueron abiertos por rayos mágicos, e incluso se podían ver marcas de quemaduras de algún tipo de hechizo en el suelo. Sei no tenía idea de qué hacer con esta habitación en particular, sin embargo, ahora esta habitación no era más que una ruina abandonada, sin señales de vida en ninguna parte. Continuando pasando por la sala del trono y entrando en un gran vestíbulo, Sei se acercó a la escalera principal mientras gritaba, «Hola. ¿Hay alguien? Sí. ¿Hay alguien ahí?» Al no recibir respuesta, volvió a llamar, «Necesito un lugar para pasar la noche. ¿Está bien que me refugie aquí?» Una vez más, su llamada solo fue respondida por el silencio, por lo que se encogió de hombros mientras comenzaba a subir las escaleras. Bueno. No escuché ninguna objeción. Parece que encontré un lugar para dormir. Con un poco de curiosidad, Sei comenzó a buscar en el castillo cualquier cosa que pudiera usar. Con su búsqueda, Sei encontró una biblioteca, una cocina sin comida y terminó su búsqueda cuando llegó a la cima de una torre alta y encontró un dormitorio grande con lonas que cubrían los muebles. Sentando su alforja sobre una mesa cubierta, Sei miró a su alrededor mientras miraba el estado de la habitación. Esto debería funcionar, un poco polvoriento, pero en general he dormido peor. Mientras trotaba junto a un mueble alto parcialmente cubierto, algo llamó la atención de Sei cuando se acercó al gran objeto y levantó ligeramente la lona. Cuando vio un ojo devolviéndole la mirada, Sei bajó la lona mientras se encontraba mirando su propio reflejo en un espejo alto de cuerpo entero. Mientras miraba su reflejo, Sei notó que desde que dejó la casa de Secora, mantuvo su apariencia de cebra sin siquiera pensar en volver a convertirse en sí mismo o en otra cosa. Entonces, con su atención en su reflejo, Sei se transformó de nuevo en su apariencia cambiante mientras se miraba a sí mismo, sin iris ni pupilas en sus ojos verdes, un cuerno curvo con el mismo color negro que su cuerpo normal, y ahora, solo un ala. Mientras miraba su apariencia con la que nació, Sei solo pudo suspirar mientras se alejaba del espejo y miraba hacia la cama que estaba justo al lado. Mientras se acercaba a la cama cubierta de lona, Sei la presionó para ver qué tan cómoda era. La cama crujió con el sonido de los resortes de metal ahora oxidados, pero aún parecía utilizable a pesar de que parecía que no se había tocado en décadas. Después de palpar la cama, Sei comenzó a mirar más alrededor de la habitación hasta que vio una luz brillar a través del vidrio de las puertas del balcón. Preguntándose qué era la luz, Sei trotó hacia las puertas de vidrio mientras las abría y vio la luz de la luna llena mientras brillaba e iluminaba el paisaje de abajo. Mientras Seo trotaba hacia el balcón de la torre solitaria, se sorprendió al ver que la niebla se había despejado mientras miraba hacia el bosque que rodeaba las ruinas abandonadas del castillo. Desde aquí, podía ver una gran parte del bosque Everfree, casi tanto como podía ver desde el acantilado que Secora le había mostrado la noche anterior.
De hecho, mientras sus ojos recorrían el bosque de abajo, comenzó a ver un pequeño grupo de luces en la distancia cuando aparecieron y comenzaron a volar sobre la copa de los árboles en el borde más alejado del horizonte. Cuando Seo vio esto, se sentó y sonrió mientras comenzaba a pensar en lo único que podía adivinar qué era. Mientras miraba las luces mientras bailaban apenas en su mira, comenzó a pensar en la noche anterior y en la cebra que estaba con él cuando vio estas luces de cerca. Comenzó a pensar en dónde podría estar, y si estuviera en ese acantilado, ¿las luciérnagas la rodearían como lo hizo anoche? Sale comenzó a sentirse un poco en paz al pensar en esta vista, el suave resplandor que hacía que sus rayas fueran más visibles y su azul en sus ojos se asemejaba a un cielo nocturno oscuro. El pensamiento le dio una sonrisa pacífica, es decir, hasta que se dio cuenta de lo que estaba pensando. Con la negación nublando su mente, Sale solo pudo suspirar mientras se ponía la pezuña en la cabeza y murmuraba para sí mismo, ¿qué estoy haciendo? Pensando en pensamientos como este. Si la reina o los otros cambiantes me vieran así, me echarían fuera. Llámame traidor o algo así. Mientras murmuraba, Sale abrió los ojos y pudo ver a través de los agujeros en su casco cambiante mientras suspiraba y se quitaba el casco de la cabeza. Luego miró hacia atrás en la distancia y trató de ignorar las luces mientras miraba las otras vistas que el punto de vista de la torre tenía para ofrecer. A lo lejos, podía ver un pequeño claro con un árbol solitario y un brillo azulado inusual. Luego miró más de cerca y pudo ver los campos de bromas de veneno donde él y Secora reunieron la noche anterior. Luego, mientras continuaba mirando a su alrededor, se detuvo al ver un árbol con luz brillando en su centro. Cuando Sei miró el árbol, lo reconoció de inmediato mientras asentía con la cabeza, la casa de Secora. Puedo verla desde aquí. Y, tratando de sacudirla de su mente, Sei volvió a trotar hacia adentro y comenzó a caminar de un lado a otro mientras murmuraba para sí mismo, ¿por qué me siento tan mal? ¿Qué es lo que me hace querer ir allí? Yo. Me voy a la cama. Cuando dejó de caminar, Sei inmediatamente se volvió hacia la cama y comenzó a trotar hacia ella. Sin embargo, mientras trotaba más allá del espejo, disminuyó el paso mientras miraba la apariencia de su cambiante. Antes de girar la cabeza mientras se acercaba a la cama, se subió y trató de conciliar el sueño. Aunque, con muchos pensamientos pesando en su mente, Sei se quedó allí durante casi 2 horas antes de que finalmente se durmiera. A la mañana siguiente, Sei se despertó con el sol brillando en su rostro a través de un pequeño agujero en el techo mientras se sentaba y miraba alrededor de la habitación. Aunque le tomó 1 o 2 segundos, Sei recordó lentamente dónde estaba mientras salía de la cama y trotaba hacia su alforja que dejó en una mesa en el medio de la habitación. Mientras lo hacía, pasó trotando por el espejo de la habitación y se detuvo confundido. No sabía cuándo, pero en algún momento mientras dormía, se había cambiado a su forma de cebra sin siquiera darse cuenta. Sintiéndose un poco confundido, Sei se convirtió en un cambiante mientras se frotaba la cabeza. Debo haber tenido un sueño o algo así, no es propio de mi cambiar dormido. Continuando evitando el tema, Sei se alejó del espejo y recogió la alforja que dejó sobre la mesa la noche anterior. Un poco curioso por lo que Secora le había dado, Sei miró a través de la alforja mientras murmuraba para sí mismo, está bien, un poco de venda extra, un frasco de agua, algo de oye. Como si lo necesitara. Algunas manzanas, bueno, al menos estas no están mal. ¿Y qué es esto? Mientras Seo miraba a través de la bolsa, encontró un pequeño trozo de papel que estaba doblado y colocado en el fondo de la bolsa. Curioso por saber qué era, Sei miró la escritura en el exterior, por tu gran y noble viaje, donde quiera que vayas. Mantén esto cerca, para que encuentres el camino a casa. Sei solo pudo sonreír mientras murmuraba, incluso por escrito, ella rima.
Luego desdobló el papel antes de colocar su casco en su frente con molestia. Un mapa. Me dio un mapa para sacarme del bosque. Con la pezuña en la cabeza, comenzó a reírse de la ironía mientras continuaba. Ayer estuve perdido en el bosque Everfree durante horas. ¿Y he tenido un mapa conmigo todo el tiempo? Esa es mi suerte, no, y pensar que me daría un mapa después de todo lo que ya ha hecho para. En ese momento, Sei se congeló, no pudo evitar pensar para sí mismo. ¿Por qué le dio un mapa? Después de todo lo que tuvo que pasar con él allí, ¿por qué haría un esfuerzo adicional? Sin mencionar que este mapa estaba dibujado con cascos, lo que significa que lo hizo ella misma. Entonces, ¿le dio su único mapa? O peor aún, ¿hizo una segunda solo para él? Con una mirada curiosa y precisa, Sei miró el mapa y notó que este mapa no solo tenía todos los senderos y puntos de referencia que el bosque Everfree tenía para ofrecer, sino que incluso tenía la casa de Secora marcada. Cuando lo vio, Sei solo pudo pensar para sí mismo, ¿está tratando de decirme cómo regresar cuando quiera? Cuando Sei vio su casa en el mapa, comenzó a mirar a través de él mientras seguía el rastro desde las ruinas en las que se encontraba hasta la casa de la cebra que le había dado este mapa. Después de descubrir cómo regresar a su casa, Sei negó con la cabeza mientras la dejaba y comenzó a caminar por la habitación. ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy? Suspirando de decepción, Sei se sentó mientras miraba el espejo que estaba en la habitación. Luego, con el corazón apesadumbrado, se acercó al espejo y miró su apariencia cambiante. Está bien. Admito. Lo admito. Disfruté estar cerca de ella. Me gustaba su compañía. Ella era interesante en muchos sentidos y odio irme cuando ambos preferiríamos que me quedara. Pero Sei se miró al espejo y volvió a su forma de cebra mientras continuaba. Esto no es lo que soy. No soy una cebra, soy un cambiante. Soy un sirviente de mi reina y debo hacer lo que me dicen. Aunque mi reina no se encuentra por ningún lado y estoy atrapado en este bosque. Entonces, con eso, Sei se puso la pezuña en la cara y continuó murmurando para sí mismo, ¿qué estoy diciendo? No puedo simplemente regresar, quiero decir. ¿Qué razón tendría? Parecería sospechoso si hubiera aparecido y sin ninguna razón hubiera pedido quedarme. Me pondría a mí y a mi raza en peligro. Incluso si le gusto. Si supiera la verdad, me dejaría a un lado como al resto de Equestria. A menos que... Sei se quitó la pezuña mientras miraba su apariencia de cebra. Si tengo una buena razón para quedarme, algo que necesitaba pero que solo podía obtener de ella, me haría parecer menos sospechoso y también me ayudaría más. ¿Pero qué? Con la esperanza de pensar en algo, Sei se puso de pie y se dio la vuelta mientras observaba su apariencia. La cicatriz en mi espalda se curó casi por completo, pero volver a quitar los puntos parecería un poco inútil ya que cualquier médico podría hacer eso. No tengo otras lesiones, por lo que sería aún peor pedir primeros auxilios. ¿Qué podría? Mientras Sei miraba su flanco, no pudo evitar sonreír. Eso es todo. Esa es mi coartada. Con esperanza en sus pensamientos, Sei se volvió hacia el mapa, lo recogió y rápidamente estudió el rastro. Luego lo dejó caer al suelo mientras se volvía hacia la puerta y salía corriendo de la habitación. Sin dudarlo, Sei bajó corriendo las escaleras mientras atravesaba el vestíbulo principal, pegó la sala del trono, salió por la puerta del castillo y cruzó el puente mientras bajaba por el sendero y comenzó a correr tan rápido como su pezuña pudo llevarlo. Con cada paso acercándolo más y más a su destino, Sei murmuró para sí mismo, esto tiene que funcionar, sé que no debería hacer esto, pero estoy seguro de que esto complacerá a la reina si explico cuánto podría beneficiar esto al enjambre.
Con una carrera apresurada, Sei llegó a todas las bifurcaciones del sendero y tomó la dirección que había grabado en su mente mientras se dirigía a la casa de Secora. Finalmente, Sei se detuvo de inmediato cuando llegó a la línea de árboles justo afuera de la casa de la hechicera. Respirando con dificultad por su largo sprint, Sei salió lentamente de la línea de árboles mientras se acercaba a la casa y se paró justo afuera de la puerta. Levantando su casco para llamar, Sei vaciló, espera. ¿Y si? ¿Ella dice que no? ¿Y si me rechaza? Todavía tratando de recuperar el aliento, Sei bajó lentamente su casco mientras se paraba frente a su puerta y continuó murmurando, tal vez. Corrí aquí demasiado rápido. O no lo suficientemente rápido. ¿Y si? ¿Ya se ha olvidado de mí? Sei negó con la cabeza, no. Ya estoy aquí, así que también podría preguntar. Además, ella no es ese tipo de yegua. Ella es demasiado bondadosa para eso. ¿No es así? Con su respiración pesada comenzando a disminuir, Sei respiró hondo para prepararse mientras levantaba el casco para llamar, aquí vamos. Sei retiró su casco para llamar, sin embargo, antes de que su casco pudiera hacer contacto con la puerta, comenzó a abrirse cuando Secora comenzó a salir. Tan pronto como lo vio, Secora se congeló cuando sus ojos se abrieron, dejando su expresión de sorpresa demasiado reconocible para ambos. Sintiéndose un poco incómodo, Sei dudó antes de hablar, oh. Yo. Oh. Hola. Vine a... Quería preguntarte algo. Sí. ¿Si estás bien con eso? Sonrojándose un poco, Secora respondió, oh. Ya veo, tu regreso es un poco pronto, pero si tienes una pregunta, entonces ahora podría ser de ayuda. Sei vaciló mientras comenzaba a sonrojarse, bueno. Verás, todavía no tengo talento, y me preguntaba qué. Secora, eres increíble cuando se trata de magia, y lo lograste sin un cuerno y todo. Bueno, lo que estoy tratando de preguntar es... Secora, ¿me enseñarás a hacer magia? Eres la única que conozco que puede hacerlo, y creo que sería un honor aprender de la mejor. Es decir, si me enseñas. Todavía sonrojada, Secora miró hacia otro lado mientras dudaba con su respuesta. ¿Quieres aprender magia y quieres que te enseñe? No puedo decir que esté seguro, que estará a tu alcance. Tratando de convencerla, Sei se acercó, por favor, Secora, trabajaré tan duro como lo necesites. Estoy seguro de que contigo como profesora, puedo conseguir mi Cutie Mark sin ningún problema. Mirando hacia atrás cuando Sei Secora respondió, si estás seguro, te enseñaré todo lo que pueda. Aunque espero que me disculpes, porque no tengo un plan de lecciones y pruebas. Con una sonrisa de alivio en su rostro, Sei respondió, gracias Secora, te prometo que haré todo lo posible para ponértelo fácil. Entonces, de ahora en adelante, me referiría a ti como maestra, o sensei o algo así. Secora solo pudo reírse cuando respondió, no se necesita eso, Secora está bien, porque ese es mi nombre al igual que el tuyo es In. Sintiendo que acababa de recibir un puñetazo en el estómago con el último comentario, Sei mantuvo su expresión de alegría mientras respondía, sí. Sí, In. Ese soy yo, está bien. Justo. Sí, In. Aunque se sentía terrible por seguir manteniendo oculta su identidad, Sei no pudo evitar sentirse feliz al saber que Secora parecía satisfecho con la tarea, ya que se sentía contento sabiendo que tenía una razón legítima para quedarse. Aunque sabía que algún día tendría que decirle la verdad, y cuando lo hiciera, se preguntó cómo reaccionaría ella. De vuelta en Canterlot, la princesa Luna, Twilight Sparkle y Shannon Armor estaban de pie en el patio del castillo mientras el carruaje de la princesa Celestia volaba sobre las murallas y aterrizaba frente a ellas. Cuando la princesa Celestia bajó del carruaje,
La princesa Luna habló: bienvenida a casa, hermana. ¿Cómo te fue en tu viaje? La princesa Celestia sonrió, sorprendentemente, salió según lo planeado. El rey Talan desea prestar todo su apoyo, así como aumentar la defensa en sus fronteras para evitar que crucen los cambiantes. Shining Armor respondió: ¿y la reliquia de su majestad? La princesa Celestia asintió con la cabeza mientras miraba hacia su carruaje mientras algunos guardias sacaban un cofre de la parte de atrás. Lo tengo aquí. Se llama Piedra Eterna y, como era de esperar, neutralizará la magia que usan los cambiantes para cambiar su apariencia. Sin embargo, los efectos son temporales y la piedra tiene que hacer contacto con la piel del objetivo. Además, la piedra afectará la magia del unicornio y el cambiante. Entonces, si tocas la piedra, no podrás usar ningún hechizo. Twilight dio un paso adelante mientras preguntaba: ¿qué tal algo como la levitación? ¿Podríamos usar un hechizo para presionar la piedra contra un cambiante? La princesa Celestia negó con la cabeza: también imposible, ya que la piedra absorberá la magia de cualquier pony que toque. Es natural que cualquier hechizo que se use en ella también sea absorbido. La princesa Luna preguntó: entonces, ¿cuánto tiempo desactivará esta piedra eterna la magia? La princesa Celestia respondió: el rey dijo que depende de las habilidades del cambiante, pero a partir de sus pruebas, concluyeron que funcionaba durante al menos una hora. Cuando los guardias colocaron el cofre frente al grupo, Shining Armor lo abrió mientras miraba la extraña piedra amarillenta que se encontraba dentro. Una hora. Eso es mucho tiempo. ¿Guardia? Llévalo al herrero local y pídele que lo use para fabricar armas. Quiero lanzas, espadas, flechas, picos y hachas. Luego reúne a todos los guardias de Pegasos y ponis terrestres. Quiero comenzar a armar a cada escuadrón con al menos una de estas armas. Para incluirme a mí mismo. El guardia saludó a Shining Armor mientras respondía: sí, su majestad, de inmediato. Mientras el guardia cerraba el cofre y se lo llevaba, Twilight habló: pero si llevas uno, ¿no se desactivaría tu magia también? Shining Armor sonrió con confianza: no te preocupes, hermana, no necesito magia para vencer a algo tan débil como un cambiante. Además, eres tú quien necesita su magia, siempre y cuando estés allí para usar tu hechizo de transporte, entonces no deberíamos tener ningún problema. Twilight pensó para sí misma mientras respondía: bueno. Supongo que sí. La princesa Celestia habló, mientras le daba a Shining Armor una mirada escéptica: no los juzgaría tan a la ligera, Shining Armor, recuerda que los cambiantes no son tan tontos como parecen. Sugeriría tratar a todos y cada uno de la misma manera como si fueran la propia reina Crisalis. Sin embargo, sigo recomendando encarecidamente la fuerza no letal. En este punto, solo puedo suponer que cada uno está preocupado por su propia seguridad personal en este momento. Podemos estar enojados por sus acciones, pero aún así debemos demostrar que somos misericordiosos. Me gustaría evitar muertes, de ambos lados. Shining Armor asintió con la cabeza mientras se giraba para seguir al guardia que llevaba la piedra eterna. Entiendo a su majestad, trataré de no matar a ninguno. Mientras Shining Armor continuaba fuera del alcance del oído, la princesa Celestia miró a Twilight y dijo: Twilight, ¿cuál era este plan que mencionó tu hermano? ¿Algo sobre el transporte de los cambiantes? Twilight asintió con la cabeza: sí, su majestad, sé de dónde vinieron, así que armamos una estrategia que nos permitirá transportarlos de regreso a su reino original. La princesa Celestia asintió con la cabeza: bien, entonces te dejaré esa parte a ti. Por favor, no te ofendas, pero me preocupa que si le doy esa tarea a tu hermano, los transportaría a un lugar peligroso.
Me preocupa que su sentimiento en este asunto domine su juicio. Tuaila Ita sintió con la cabeza, entiendo a su majestad, pero ¿está segura de que haría algo jurídico? La princesa Celestia asintió con la cabeza, sí. Como soldado, Shannon Armor está entrenado para ocultar su ira para que pueda mantener la mente clara cuando la situación lo requiera. Pero como todos los ponis, la ira puede sacar lo mejor de ellos cuando ocultarlo se vuelve difícil. Confío en que podrá contener su temperamento, pero necesitará apoyo, de lo contrario podría ser más peligroso para él que para quienes lo rodean.